que están sueltos. Hola, hola, estimados oyentes y seguidores de Conexión Latinoamericana, un verdadero gusto y placer reencontrarnos hoy jueves 11 de junio de 2026. El día del inicio de la Copa del Mundo de 2026, que tiene como una de sus tres sedes a nuestro querido continente latinoamericano, más precisamente en México. Y hoy colocamos al aire a las 19 horas este 50º programa de nuestro 11º ciclo de emisiones. 50 programas del ciclo número 11. Y les recordamos que tomamos contacto con ustedes a través de nuestro canal de YouTube y que hoy estamos generando esta señal nuevamente desde el estado de San Pablo en nuestro estudio número 2 de Conexión Latinoamericana en el Brasil. Nuestro canal de YouTube es www.youtube.com/Conexión Latinoamericana 2023, con la actualidad política, social, cultural y deportiva del continente. Les recordamos que siempre tenemos habitual cobertura por redes sociales: Instagram, X, ex-Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, Blogger y correo electrónico. Y precisamente en la red Blogger ofrecemos nuestro blog www.conlat.blogspot.com. En dicho blog ustedes encuentran los artículos, análisis y opiniones de todos nuestros colaboradores especiales en el continente, tales como Víctor Hugo Morales y el doctor Jorge Rashid en la Argentina, Carlos Pronsato y Eduardo Vasco en el Brasil, Marcelo Rubens Balboa, el profesor Andrés Freire, Pablo Hernández, Ricardo Cohen y el profesor Daniel Rey en Uruguay, Moisés Absalón Pastora y Fabricio Casari en Nicaragua, y el doctor Gilberto Herrera Ruiz en México, así como el doctor Jaime Araujo Rentería en Colombia. Y en el portal de radios ustedes encuentran nuestra radio Conexión Latinoamericana en internet, ingresando a www.conexionnlatinoamericana.radiosdigitales.com.br. La radio Conexión Latinoamericana transmite en vivo 24 horas por día para toda la patria grande latinoamericana, con la mejor música de América Latina y el Caribe, 24 horas por día ininterrumpidamente. La dirección electrónica de nuestra radio ustedes la encuentran aquí en la carátula de nuestro canal de YouTube, junto a la dirección electrónica de nuestro canal, @Conexión Latinoamericana 2023 en YouTube. Saludamos, como siempre lo hacemos, a Pablo Rodríguez, nuestro locutor en la República Oriental del Uruguay, a Wellington dos Santos, Leuca, Margot, Daisy Leandro, nuestros productores de media en el Brasil, y a Walter Silva, nuestro colaborador en la Argentina. Para el que celebra en Miami, para el que llora en el barrio, esto no es solo un hombre, es un cambio de escenario. La soberanía sangra cuando el juez es el verdugo y la libertad no nace bajo la sombra del yugo. Venezolano, despierta, sea cual sea tu color. Hoy tu tierra fue pisada por la bota del invasor. El mundo aguanta la respiración, la moneda está en el aire. Nadie sabe el costo, nadie sabe el desaire. Desde el sur hasta el oriente, el mensaje es duro. Me respetan a los pueblos, me liberen a Maduro. Nuestro abrazo apretado desde Conexión Latinoamericana, la cadena internacional de radioemisoras independientes y alternativas. Un saludo que hacemos extensiva a Radios Amigas, cadena de emisoras de radio Causachun Coca Satelital en Bolivia, Revolución FM en Argentina, Centenario AM 1250 en Uruguay. El recuerdo permanente a Daniel Rey Piuma, que nos guía siempre en nuestro camino. Y comenzamos hoy este 50º programa número 50 del 11º ciclo número 11 de Conexión Latinoamericana, en esta semana que está transcurriendo entre los días 8 y 14 de junio de 2026. Reiteramos, hemos finalizado conversaciones con el equipo, entre el equipo de dirección de Conexión Latinoamericana y la dirección de la emisora uruguaya CX36 1250 AM Radio Centenario de Montevideo, Uruguay, y estaremos allí en la imprescindible y radiando emisiones alternativas de Conexión Latinoamericana en dicha prestigiosa emisora uruguaya a partir del próximo mes de julio 2026 de manera quincenal. Dicho esto, les debemos consignar a ustedes que caminaremos hoy Latinoamérica por Colombia, Paraguay, México, Uruguay, Argentina y el continente todo.
¿Sabías que el Estado uruguayo se compromete a la conservación de la biodiversidad biológica y de la configuración y estructura de la costa? ¿Sabías que el Estado uruguayo adjudicó 7 bloques mar adentro a corporaciones petroleras para la búsqueda de hidrocarburos? Si querés saber más sobre el tema, búscanos en Instagram. Somos Mar Libre de Petroleras Uruguay. Súmate a la defensa del mar y la vida. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la seña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? ¿Y si una de esas abuelas te está buscando, no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 4384 0983 o ingresa en abuelas.org.ar. Siempre resaltando que la música latinoamericana que ofrecemos pertenece a la plataforma musical de nuestra Radio Conexión Latinoamericana en Internet. La Radio Conexión Latinoamericana transmite en la web en vivo las 24 horas del día para toda la patria grande de Latinoamérica, con la mejor música de América Latina y Caribeña 24 horas por día ininterrumpidamente. Vamos ahora a Colombia, donde el analista político y abogado Diego Flores, que participa de programas de opinión política en CNN Español Colombia, nos continúa analizando resultados de la elección presidencial colombiana en primera vuelta y que produjo la ida a un balotaje entre los candidatos de la Esprelia, de la derecha colombiana, y Cepeda, de la izquierda colombiana, afín al presidente Gustavo Petro. Lo escuchamos en su análisis al doctor Diego Flores desde Colombia. Hola Juan Carlos, muchas reacciones. Te diría varias cosas. La primera, totalmente sorpresiva la votación en favor de Abelardo de la Espriella. Totalmente sorpresiva la baja votación de Paloma. Y un Cepeda que realmente cuando uno compara el porcentaje que sacó Petro en primera vuelta la vez pasada, pues no aumentó sustancialmente. Varias lecturas. Una, creo que esto muestra que el país está absolutamente polarizado. Hay dos polos que atraen votos y más o menos lo que está en el centro no atrae mayores votos. Creo que Paloma, a pesar de que apeló al centro y trató de recoger votos, terminó desdibujándose y Abelardo de la Espriella se apoderó de esa derecha y de ese centro derecha. Pero te diría que muy sorpresivo. Creo que lo más sorpresivo de hoy es que haya ganado de la Espriella y que haya ganado por ese margen de votos, después de todo lo que hizo el gobierno para impulsar a Cepeda y que Cepeda le fuera bien. Te diría que esa es como la primera reacción inmediata. Mira, Juan Carlos, hay muchas lecturas que se pueden hacer y yo creo que el que diga con certeza cualquier cosa hoy, pues está especulando y se puede equivocar. Pero mira, yo te diría varias cosas. Ha ocurrido en Colombia, en la historia, desde 1991 que tenemos la Constitución que rige, que los que quedan de primeros no ganan. Eso ha pasado por lo menos 2 veces. Pasó, por ejemplo, cuando Andrés Pastrana fue electo presidente en primera vuelta, él perdió, en segunda vuelta ganó. Cuando el presidente Santos se reeligió, perdió en primera vuelta con Zuluaga y en segunda vuelta ganó. Entonces, primera conclusión, no necesariamente el que lidera en primera vuelta es el presidente. Eso es lo primero. Lo segundo es que nunca había pasado algo como esto. Yo creo que hay una enorme polarización. Si uno mira las elecciones de 1991 hasta hoy, siempre había habido un segundo, un tercero, que se repartían muchísimos votos. Había un ganador y un segundo y un tercero que recogían votos,
pero aquí tenemos una elección donde el primero y el segundo recogen el 85% de los votos y en realidad la tercera pues tiene muy poquito, 6% de los votos. Entonces digamos ahí hay un fenómeno importante. Ahora, evidentemente pues hay que entender bien lo que pasó aquí. Esto es una derrota para el gobierno sin duda alguna y es una derrota porque lo que ellos habían marcado, digamos, varios derroteros en esta elección. Uno, habían dicho inicialmente que querían ganar en primera vuelta. Eso suponía 50% más uno de los votos. No llegaron allá, les faltó bastante, estaban en el orden del 40%. Entonces, digamos, primera derrota. Segunda derrota importante del gobierno es que ellos se habían puesto como meta lograr más o menos 1 millón de votos en Antioquia, que lo ven como el departamento bisagra, un departamento muy uribista, muy de derecha. No llegaron allá, más o menos sacaron una votación parecida, un poquito superior a la que tuvo Petro en primera vuelta la vez pasada. Luego yo creo que ahí no les fue bien. Y de la Espriella, que es un outsider completo, le muerde votos de manera importante a la izquierda, a todos esos lugares petristas, de manera realmente importante. Lo hace, por ejemplo, en Bogotá, lo hace de manera importante en Atlántico. Luego, es sorpresivo y yo creo que pone en el contexto de lo que pasó aquí. Yo te diría, para terminar esa pregunta que me haces, una cosa que es importante. Yo creo que todo el mundo en Colombia percibió esta votación como un referendo del gobierno. De alguna forma, así lo propuso Petro, se movió para eso y creo que en ese referendo, en virtud de las votaciones que se obtuvieron, a Petro y a la izquierda no le fue bien. Pues depende cómo lo quieras ver, pero yo te diría que si es un mal desempeño, si la primera persona que te está haciendo la campaña es el presidente de la República. A uno no se le puede olvidar que Cepeda es, sin duda alguna, el candidato del presidente. No se le puede olvidar que el presidente ha hecho montones de cosas para que a Cepeda le vaya bien. Luego, yo creo que en ese sentido, pues no es un buen resultado. Ahora, te lo digo en cifras. Petro, en la primera vuelta, la vez pasada, cuando fue electo presidente, sacó el 40.3 en primera vuelta. Cepeda está sacando el 40.9. 0.6 es muy poco cuando tú tienes el gobierno a tu favor y cuando han pasado 4 años de gobierno, cuando tú has subido el salario mínimo, cuando has hecho un sinnúmero de cosas en propaganda en favor de Cepeda. Yo creo que no es un gran desempeño si lo miras así. Ahora, dicho eso, Juan Carlos, pues tiene una base muy importante y evidentemente hay un pedazo del país que es de izquierda y que le gustan las ideas de Petro y de Cepeda y sin duda alguna pues es un case para una segunda vuelta no menor. 9.6 millones de votos es un montón y obviamente hay un 15% de personas que no votaron por estos dos líderes por los que pasan la segunda vuelta y ahí es donde tienen que enfocarse ambos. Ya veremos qué logran atraer uno y otro sobre ese 15% y sobre eso podemos hablar. Pero yo te diría que es una mala noticia, sobre todo de donde arrancaban y sus objetivos creo que no los cumplieron. La gente votó con libertad, aunque pues hay zonas del país donde hacer política es muy, muy difícil. De hecho, si miras un mapa de votación, donde le va mejor a Cepeda es la periferia del país, las fronteras del país más la costa, es el sur de Colombia, por ejemplo, y la parte amazónica, Guainía, Bichá, etcétera, son lugares del país donde hay pues muchísimo narcotráfico, hay más amenazas para votar, etcétera, y esos son los lugares donde le va mejor a Cepeda. Pero dicho eso, los mayores lugares de votación no son allá, los mayores lugares de votación pues son las ciudades capitales, y en esos lugares hubo libertad de votación y la gente pues eligió a quien quería elegir. En ese sentido pues es una elección sorpresiva porque de la Espriella, que es un outsider, que viene sin partido político, que llegó a ser de alguna forma candidato recogiendo firmas, pues obtiene una votación que es histórica para un outsider. Mira, yo creo que eso tiene muchas lecturas, Juan Carlos. Te digo la primera. Ella en la votación donde se quería elegir el candidato que iba a representar a los 8 que entraron a la coalición, sacó 3 millones de votos. Pasar de 3 millones de votos a lo que sacó ahora, que es 1 millón de votos, 1.600.000, pues es sacar la mitad de los votos. Eso pues evidentemente es malo. Ahora, yo creo que a Paloma le pasó una cosa que es increíble, y es que ella trató de apelar, siendo una candidata de derecha, trató de apelar al centro, trajo a la mesa un vicepresidente de centro-izquierda, pensando en que eso le iba a traer los votos del centro,
y eso terminó en que perdió los votos de la derecha. Los votos de la derecha se fueron con Abelardo. Le pasó un poco lo que le pasa a uno cuando se sube a un avión y le da una cobija, y es que si se tapa los pies se descubre la cabeza, y si se cubre la cabeza se destapa los pies. Ella, por tratar de cubrir la izquierda, se destapó la cabeza, y la cabeza, en este caso en mi ejemplo la derecha, se fue para donde Abelardo. Yo creo que eso mal. Lo otro pues es que el Centro Democrático no votó con Paloma, siendo ella la representante del Centro Democrático. De hecho, cuando uno compara la votación del Centro Democrático en marzo para Congreso, es sustancialmente superior a lo que ella obtuvo. Luego ella terminó abandonada, y creo que terminó siendo un poco incoherente. Ahora, le apostaron mal a la campaña que hicieron, creo yo, porque creo que no se dieron cuenta que el país o quería izquierda o quería derecha, o quería una continuidad de Petro o quería algo diametralmente diferente a lo de Petro. Y por tratar de estar ahí como en la mitad, en ni una cosa ni la otra, terminaron desdibujándose y se perdieron de los extremos, que es donde estaban los votos. Yo creo que la gente dijo con claridad que no quiere aguas tibias, quiere posiciones definidas, bien de izquierda o bien de derecha. Muy bien, una aclaración. Al iniciar nuestro contacto con Colombia, dijimos que era el doctor Diego Flores, más el nombre del doctor es Andrés Flores, analista político y abogado, trabaja para CNN en español en Colombia. El doctor Andrés Flores, que fue nuestro participante en el anterior análisis del primer turno en Colombia. Hola, soy León Gieco y quiero recordarles que la labor que realizan las abuelas de Plaza de Mayo es muy importante. Hoy me sumo a esta campaña y los invito a todos ustedes a sumarse para que Abuelas pueda seguir adelante con sus múltiples actividades en Argentina y en muchos países en el mundo, para la transmisión de la memoria y la difusión del derecho a la identidad. Entra a la web www.abuelasorg.ar y dona lo que esté a tu alcance. También podés ayudar difundiendo esta campaña. Súmate con tu donación o como sea. Las abuelas nos necesitan. Gracias. Comunicado de senadores y diputados de la oposición en Paraguay. Justicia arrodillada al patrón. Rechazamos de forma categórica la vergonzosa decisión de la Sala Constitucional Ampliada de la Corte Suprema de Justicia, que por 6 votos contra 3 convalidó la arbitraria destitución de la senadora Katia González, escudándose en un absurdo tecnicismo para validar un procedimiento express del Senado que violó el debido proceso, ignoró su propio reglamento interno vigente y permitió que una mayoría no calificada se arrogara atribuciones que no tiene, en un claro atropello al Estado de Derecho. Este no es un fallo ajustado a derecho, es un recurso. Tras más de 2 años de deliberada demora, durante las cuales la CCJ resolvió resolver el caso a pocos días del inicio del Mundial de Fútbol, buscando minimizar su repercusión política y evidenciando su sometimiento al poder político que mueve los hilos de este país desde un quincho. Esta decisión echa por tierra las esperanzas de contar con instituciones republicanas libres e independientes, degradando nuestra democracia en Paraguay al nivel de las autocracias más atrasadas y obligando a la recurrente a buscar justicia fuera de nuestro país, donde se comprueba el más absoluto sometimiento a la mafia enroscada en el poder disfrazada de legalidad. Además, condena a nuestros hijos y nietos a tener que pagar multimillonarias sumas en conceptos de indemnizaciones en el futuro, cuando instancias internacionales reviertan este nuevo golpe contra la democracia paraguaya. Firman este comunicado senador Ignacio Iramaín, senadora Yolanda Paredes, senadora Esperanza Martínez, senador Eduardo Nakayama, senador José Oviedo, senador Eber Villalba, senadora Celeste Amarilla, senador Rafael Filisola, senador Sergio Rojas, senador Rubén Velázquez, senador Líder Amarilla, senador Salim Busarquis, senador Walter Kobiailansky, senadora Lucía Mendoza, senador Jorge Pacova Ledesma,
diputada Joana Ortega, diputado Raúl Benítez y diputado Billy Paesken. Check, yo, nobody understands me. I'm dealing with pressure. My people's is locked in the jail cell with no bail stressing. Guess it's the life of a kingpin. Rap Stephen King, rock bling like neon lights. We gon' be alright, but it's like you feeling me lesser. Claim I'm acting like a right. Me and my boys, we start. Reiterándoles que la música latinoamericana que ofrecemos pertenece a la plataforma musical de la Radio Conexión Latinoamericana en Internet. Radio Conexión Latinoamericana transmite en Internet, en la web, en vivo, 24 horas por día para toda la patria grande latinoamericana con la mejor música de América Latina y el Caribe, 24 horas por día, ininterrumpidamente. Después de leer el comunicado de diputados y senadores paraguayos que ha llegado a nuestro estudio de Conexión Latinoamericana, les decimos que la Suprema Corte Paraguaya, ya famosa por sus increíbles fallos judiciales carentes de sustento, ha definido que la senadora expulsada injustamente Katia González no puede volver a ocupar el lugar en el Senado para la que el pueblo paraguayo la eligió. A continuación vamos a escuchar la exposición del senador doctor Ignacio Iramaín Chilabert, médico paraguayo suplente de Katia González, que tuvo que asumir la banca ante la injusta expulsión de la senadora. Katia González pertenece y fue legítimamente electa por el Partido de la Concertación Independiente y su suplente, el actual senador actuante, el doctor Ignacio Iramaín Chilabert, pertenecía al partido político Encuentro Nacional, el PEN, hasta el año 2024, cuando asumió la banca. Desde ese año es independiente. Vamos a escuchar desde Asunción la impresionante intervención del senador doctor Ignacio Iramaín Chilabert en el Congreso paraguayo. El oportunismo político han sabido aprovecharlos en base al ruido electoral y el barullo que genera la alegría de participar en el próximo mundial. Decidieron que el Poder Judicial asuma las consecuencias del costo político que significa una decisión totalmente irracional. La Corte Suprema de Justicia ha hablado y al hablar no defendió la Constitución, defendió el poder, no protegió las garantías, protegió el atropello. No restauró el Estado de Derecho, certificó su defunción. Con esta sentencia, la Corte no resolvió solamente contra la senadora Katia González, resolvió contra el voto popular, contra la representación política, contra la oposición democrática y contra cada ciudadano paraguayo que creía que la Constitución podía proteger. Hoy debemos decirlo sin miedo. Se consumó un despojo y se consumó con la firma del máximo tribunal de la República. Lo que comenzó con una expulsión arbitraria del Senado terminó convertido en una doctrina judicial. Lo que nació como un abuso político fue blanqueado por una sentencia. Lo que era una violación evidente de garantía fue maquillado con lenguaje jurídico. Y cuando una corte maquilla el abuso, deja de ser tribunal y se convierte en escribanía del poder. Esta sentencia es grave no solo por lo que dice, sino por lo que autoriza. Autoriza que una mayoría circunstancial pueda borrar del mapa institucional a una voz incómoda. Autoriza a que el procedimiento sea manipulado. Autoriza a que el debido proceso sea tratado como un estorbo. Autoriza a que el mandato popular sea sustituido por la voluntad de una rosca. Y cuando eso ocurre, nada está seguro. Hoy fue una senadora, mañana puede ser cualquier ciudadano, puede ser el trabajador que pierda su empleo porque no tiene padrino. Puede ser la familia que pierda su casa porque un juez no protege su título. Puede ser un jubilado que pierde su derecho. Puede ser el joven que pierde su futuro. Esto se llama inseguridad jurídica, pero no la inseguridad jurídica abstracta de los discursos de salón. Hablo de la inseguridad concreta, brutal, la del ciudadano que descubre que sus derechos dependen menos de la Constitución que de la cercanía del poder.
Este es el corazón del problema. Cuando el poder se controla a sí mismo, no hay república. Hay corporación, hay pacto, hay impunidad. Una corte independiente debió decir hasta aquí. Debió decir que ninguna mayoría puede pisotear garantías. Debió decir que la representación popular no puede ser arrancada por venganza política. Pero no lo hizo. Eligió la comodidad antes que el coraje. Eligió la obediencia antes que la Constitución. Y al hacerlo, degradó su propia autoridad moral. También se ha impuesto la lógica más peligrosa del poder, la lógica de que el fin justifica los medios. Lo que muere no es solamente una garantía individual, muere la confianza pública, muere la previsibilidad, muere la seguridad jurídica, muere la idea misma de justicia. Y sin justicia independiente, la propiedad es frágil, el trabajo es frágil, la libertad es frágil, la democracia es frágil y la dignidad humana es frágil, porque los derechos no se pierden todos juntos. Primero se pierde el derecho de uno, después se pierde el derecho de otro. Luego la ciudadanía aprende a callar y finalmente el abuso se vuelve una costumbre. Apreciados ciudadanos, no nos digan que esto es una cuestión interna del Senado. No nos digan que es una diferencia de interpretación. No nos digan que la Corte simplemente resolvió conforme a derecho. Aquí hubo una expulsión política. Aquí hubo un procedimiento torcido. Aquí hubo un derecho despojado. Pero una toga no purifica la arbitrariedad. Una sentencia no vuelve justo lo injusto. Un sello judicial no convierte el abuso en derecho. Desde hoy, la Corte carga con la responsabilidad histórica, porque cuando el máximo tribunal se niega a proteger la Constitución, el ciudadano queda solo frente al poder. Esta sentencia no cierra el caso Katia González. Lo agrava, lo multiplica, lo transforma en símbolo de una democracia capturada, donde la mayoría puede castigar a la minoría y luego conseguir que el máximo tribunal legitime el castigo. Pues bien, nuestro deber es responder con otro mensaje. Ninguna sentencia injusta puede obligarnos al silencio moral. Ningún fallo cobarde puede borrar la verdad política. Ninguna corte arrodillada puede pedirle al pueblo que también se arrodille. La república no pertenece a las roscas que la saqueen. Pertenece a los ciudadanos. Por eso, hoy denunciamos esta sentencia como la validación de un abuso. La Corte ha fallado, pero no solo falló jurídicamente, falló moralmente y falló también ante la historia. Y cuando la justicia falla contra la Constitución, la ciudadanía tiene el deber democrático de resistir, porque una república no muere cuando el poder abusa, muere cuando todos callan frente al abuso. Y nosotros no vamos a callar. Vamos con un rápido resumen de los partidos de la Copa del Mundo 2026 que tiene como sede a uno de los países latinoamericanos, a México. Hoy jueves está terminando en estos momentos el partido que México está jugando ante África del Sur y que fue el partido inaugural de la Copa. Mañana viernes a las 22 horas, Paraguay enfrenta a Estados Unidos. El sábado a las 19 horas, el sábado 13 de junio, Brasil enfrenta a Marruecos. Y a las 23 horas de la noche, Haití enfrenta a Escocia. El domingo a las 14 horas juega Curazao, que no es latinoamericano más que integra la CONCACAF, la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol. 14 horas del domingo 14 de junio juegan a las 2 de la tarde Curazao y Alemania. También el domingo a las 20 horas un representante sudamericano, Ecuador, enfrenta a Costa de Marfil a las 20 horas.
Y el lunes 15 de junio debuta Uruguay a las 19 horas ante Arabia Saudita. Estos son los partidos de latinoamericanos de aquí al lunes. Ese lunes, para escuchar Uruguay, Arabia Saudita, tienen que sintonizar www.losdeafueranosondepalo.online. Un gran abrazo para todos y el lunes próximo les damos el resto de los partidos de la semana de latinoamericanos. Ya en el final, una cosa que les queremos recomendar: sintonizar siempre el canal de YouTube de La Retaguardia en Argentina para poder asistir a la más completa cobertura en juicios de lesa humanidad en la República Argentina. Ya en el final, recordar los saludos a las radios amigas Revolución FM, Causa Chuncoca Satelital de Bolivia y Centenario de Uruguay. Y nos reencontraremos el próximo lunes 15 de junio de 2026 en el programa número 51 de este ciclo número 11 de Conexión Latinoamericana. Las voces que escucharás en nuestra próxima conexión continental son las siguientes: la cantante argentina Carolina Martínez desde Medellín, Colombia. Y el periodista argentino Juan Gasparini desde la sede de la ONU en Ginebra, en Suiza. Un gran abrazo para todos, nos reencontramos el próximo lunes.